7 magnificent reasons to watch New York's movie station, The Magnificent Seven. Tonight at 8 on Channel 11. Buenos días. Y que aprenda inglés le desea su profesor y servidor, Medardo Gutiérrez. Bienvenidos todos a nuestro programa y curso de inglés. Recuerdan que en estos últimos dos programas, en las últimas dos presentaciones, hemos estado platicando acerca de distintos sonidos consonánticos del inglés. Y ya hablamos de la F, la V de vaca, y si recuerdo, bueno, sí, también hablamos de la che y del sonido y, que encontramos en palabras así como Jeep, Jelly, Joe, ¿verdad? Joseph. Y se me ocurrió que posiblemente valdría la pena hacer un poco de hincapié acerca de ese sonido de y que vemos en casos así como Jeep y Jelly y Joe, ¿verdad? Observen que el sonido es algo distinto al sonido de y, que lo vamos a ver dentro de poco. No se trata de un sonido fricativo, así como normalmente esperamos oír en el habla popular, en el habla del vulgo, en el área del Río de la Plata. O sea, por ejemplo, en el habla de Buenos Aires, de la Argentina, o en el habla de Montevideo, del Uruguay. Ahí es donde ocurre ese sonido más así como ¿verdad? Cuando el nativo de esta región dice yo, caballo, llamo, ayer, ¿verdad? Y el sonido que ya presentamos aquí en palabras así como Joe y Jeep y Jelly es algo distinto, ¿eh? Escuchen con cuidado. No se trata de decir Joe, ni Jelly, ni Jeep, sino Joe, Jelly, Jeep. Así que tenemos que tener cuidado de no confundir estas dos articulaciones, porque son enteramente distintas. Y resulta que en el inglés ocurren las dos. Así que tenemos que separarlas con cuidado. Repitan ustedes, Joe, Jelly, Jeep, Jam, Jive, etc. Y no confundirlo con ese otro sonido que quizás conozcamos por nuestros contactos con personas del área del Río de la Plata. ¿Sí? Así que vamos a continuar con esta presentación de las consonantes, a ver si podemos llamarles la atención a otros sonidos consonánticos del inglés, lo que llamamos la Z del inglés, y su sonido correspondiente sonoro, que vendría siendo un sonido algo así como Vamos a darle una simbolización para ver de qué se trata. Para la Z podemos usar el símbolo del abecedario griego, y este sonido, para aquellos de ustedes que tengan cierta familiaridad, cierto conocimiento del patrón
normal del habla del castellano, o sea, el hispanohablante del área de Castilla en España, cuando pronuncia palabras así como en el español de América diríamos 5 y azúcar. Ustedes saben que el español de Castilla en estos casos articula un sonido algo así como y diría 5 y azúcar. Y es algo que siempre observamos en el habla del castellano, que articula esta Z, ¿verdad? El famoso ceceo del castellano. Y resulta que un sonido muy semejante a este ocurre en inglés. En palabras así como pensar, y aquí lo vemos, think. Repitan ustedes, por favor. Think. En palabras así como el jueves, el día de la semana, ¿verdad? Y aquí lo vemos otra vez. Repitan ustedes, Thursday. Así que ya tenemos una orientación para estos sonidos a base de lo que bien conocemos en nuestra experiencia en el habla del castellano, ¿verdad? El español, que dice 5 y azúcar, y este sonido en inglés viene siendo casi lo mismo. El otro sonido sería, o podríamos usar como símbolo, digamos, este símbolo. Y aquí se trata poco más o menos de la misma articulación mecánicamente, con la excepción de que este sonido es sordo, o sea que no va acompañado de vibración de las cuerdas vocales, mientras que este es sonoro y al articularse sí va acompañado por vibración de las cuerdas vocales. Y este entonces viene siendo un sonido algo así como y lo vemos en inglés en palabras así como this, that, those. Ahora, quizás para ustedes no les parezca que esto es gran diferencia o que no importe mucho si se diga sordamente o sonoramente, pero déjenme darles un ejemplo donde sí puede haber conflicto si no se hace esta distinción. Por ejemplo, en inglés, la palabra either, que quiere o que se emplea para contrastar entre uno o el otro, decir que, en resumidas cuentas, no importa cuál se seleccione, puede ser o el uno o el otro. Se usa esta palabra y se pronuncia either, y observen lo que está pasando aquí. Either viene siendo este sonido, el sonido sonoro. Either. Entonces, tenemos la palabra éter, que en una época era lo que comúnmente se usaba en los hospitales para dormir al paciente antes de llevarlo a la sala de operaciones, ¿verdad? Y la palabra es ether, se pronuncia ether. Ahora, escuchen con cuidado la diferencia que ocurre aquí y aquí. Aquí se dice either, con este sonido sonoro. Aquí se dice ether,
con este sonido sordo. Así que en estos casos vemos que sí es importante contrastar entre el sonido sordo y el sonido sonoro. Este viene siendo la Z del griego. Este viene siendo la misma articulación mecánicamente, solo que acompañada de vibración de las cuerdas vocales. Así que volvamos a ver si podemos seguir la secuencia de palabras relacionadas. Repitan ustedes: cinco, azúcar, azúcar, think, Thursday, ether. En todos estos casos ocurrió este sonido sordo. 5, azúcar, think, Thursday, ether. El otro lo vemos en palabras así como this, that, those, either. Ahora, para una sorpresa. Y no es tan sorpresa porque ya se los llamé a la atención hace varias lecciones. ¿Recuerdan que les dije que la D en español, cuando ocurre entre vocales, no se articula como sonido oclusivo, o sea, ese sonido distintivo de D, 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 sino que entrevocálicamente la D del español se convierte en un sonido muy semejante a este. Observen que al decir dos, por ejemplo, si estamos jugando barajas, ¿verdad? ¿Y qué tienes ahí en la mano? Dice la persona: tengo un 2, un 2. Escuchen bien lo que oyen aquí. D, D. Esa es la D oclusiva. Un 2, un 2. Pero si cambiamos a S, observen que ya cambia el sonido aquí. Entonces, si la persona dice, pues ese 2 no puedes jugarlo en este momento, tendrás que esperar hasta después. Por ejemplo, en ese caso, lo que ha resultado es que la D de 2 aparece intervocálicamente, o sea, entre vocales. Y entonces ya deja de ser ese sonido de D, D, y se convierte en un sonido muy semejante a este del inglés, que es un sonido fricativo dental sonoro. Escuchen otra vez. This, that, those, this, that, those, either, S2, S2, S2. Lo podemos ver también en la palabra dedo, dedo. Por ejemplo, si decimos un dedo, escuchen bien lo que está pasando aquí. Lo que vamos a oír aquí es ese sonido oclusivo que ya mostramos con el ejemplo de un 2, un 2, un D, pero escuchen lo que está pasando aquí con esta otra D. Esta D se encuentra entre vocales y por lo tanto viene siendo ese sonido fricativo. Y el hispanohablante dice un dedo, un dedo, un dedo, dedo, dedo. O sea que las dos articulaciones aquí no son lo mismo, son distintas. El momento que ponemos esta D entre vocales, al decir S, por ejemplo, que ya esta D es intervocálica, le va a pasar lo mismo a esta D. Y oímos que el hispanohablante entonces dice ese dedo, ese dedo, ese dedo, ese dedo. Y ese sonido es
muy semejante a este sonido del inglés. Otra vez, mirando este sonido en inglés. This, repitan por favor. This, that, those, this, that, those, ese dedo. This, that, those. ¿Okay? Ahora, creo que quizás vale la pena alertarlos a algo que podría bien ocurrir dentro de su experiencia diaria. En el habla de la ciudad de Nueva York, existe la posibilidad de que en el habla de ciertas personas, este sonido de se realice como T. Esto es bastante frecuente y bastante común, que vale la pena llamarles la atención a este hecho. Y lo que resulta es que la persona articula o pronuncia algo así como think o Thursday, think, Thursday, y no think y Thursday. ¿Okay? Y este sonido de puede que se realice como D. Y entonces en estos casos el nativo de habla inglesa puede que diga algo así como this, that, those, ¿verdad? Ahora, estamos hablando no de que si correcto, que si incorrecto, que si mejor, que si peor, sino otra vez a base de variaciones de el habla de nativos, ¿verdad? Y depende de la región o de la vecindad o del lugar en que se críe, si articula lo uno o lo otro, ¿verdad? Nosotros como estudiantes del inglés, nuestro deber es sencillamente observar la verdad y no juzgarla, sino aceptarla, ¿verdad? Aquel que dice this, that, those, pues así lo aprendió a decir, pues allá él, ¿verdad? Aquellos que dicen this, that, those, pues así lo aprendieron, pues allá ellos, ¿verdad? Pero como estudiantes nos interesa estar alertas a estas dos posibilidades para poder reconocer la realización de estos elementos contrastivos del sistema consonántico del inglés. Y pasaríamos ahora a mirar otros sonidos consonánticos del inglés. Les llamaría la atención a la S sibilante del inglés y la sibilante sonora del inglés. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque sonidos correspondientes en el español lo tenemos en el caso de la S sibilante sorda. Pero en el caso de la Z, que es sibilante sonora, no tenemos correspondencia en español. Tenemos que buscarla con cuidado. Ocurre, pero muchas personas no se dan cuenta cuando ocurre. Por ejemplo, en el caso de estas dos palabras en español, algunos nativos hispanohablantes, por influencia de el sonido sonoro que lo sigue y la vocal sonora que lo precede, afecta la pronunciación de esa sibilante, y en vez de decir s, muchos hispanohablantes dicen z, o sea, que no dicen mismo, sino mismo, yo mismo le dije.
En el caso de esta palabra, lo mismo, ¿verdad? Por influencia de la D sonora que le sigue y la vocal sonora que lo precede, esta S sibilante normalmente sorda puede convertirse en un sonido sonoro. Y el hispanohablante en ese caso diría algo así como desde. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde, zzz, ¿verdad? Cuando eso ocurre, lo que estamos experimentando o percibiendo es un sonido muy semejante a este, o sea, la Z del inglés, que es una sibilante sonora. Ahora escuchen con cuidado para que vean la diferencia. Este sonido es sibilante sordo. Este sonido es sibilante sonoro y viene siendo zzz. Vamos a ver si podemos contrastarlo con algunas palabras del inglés. Aquí tenemos la palabra que quiere decir señorita, el verbo que quiere decir tomar una bebida, así como té o café, cuando uno está tomando así por bocaditos, ¿verdad? Eso es sip, sip. La palabra que quiere decir un poco, algunos, some, y la palabra que quiere decir vehículo para pasajeros, vehículo público de pasajeros. Repitan ustedes conmigo, por favor. Miss, miss, sip, sip, some, bus, bus. Aquí lo que está ocurriendo es ese sonido sibilante sordo que bien conocemos por el español, ¿verdad? Lo que posiblemente se nos dificulte un poco sería la articulación de la sibilante sonora. Y vamos a ver si encontramos algunos ejemplos para que vean ustedes. Resulta que hay un restaurante en la ciudad de Nueva York que se identifica con este nombre. El sonido inicial sería una sibilante sonora. Zzz, zzz. Repitan ustedes. Zum, zum. Zum, zum. Vamos a ver si lo encontramos en otros ejemplos. El animal conocido que se parece al caballo, pero que tiene unas tiritas negras por todo el cuerpo. Repitan ustedes, por favor. Zebra, 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 zebra. Y ahí tienen la sibilante sonora en posición inicial. El verbo que quiere decir sonar el timbre, hacer sonar el timbre, buzz, buzz. Y escuchen lo que está pasando aquí. Una sibilante sonora. Buzz, buzz. Repitan ustedes, por favor. Buzz, zebra, zum, zum. Y también, ahora escuchen con cuidado porque no importa cómo se deletree, ortográficamente aparece una S, pero eso no quiere decir que el sonido es sibilante. Escuchen la palabra que quiere decir causa, causa en inglés, que se pronuncia cause, cause. Repitan ustedes, cause, cause. El sonido que ocurre aquí es igual que lo que ya hemos visto en estas otras palabras, que viene siendo la sibilante sonora. Quizás nos quede un poco de tiempo para por lo menos llamarles la atención
al próximo par de sonidos, que vendría siendo el sonido shh. Ahora, este sonido no tiene correspondiente en español. Ni en el caso de decirle a un grupo, a un público, por ejemplo, que se calle, ¿verdad? Porque fíjense que normalmente en español, si alguien está hablando en el teatro, como este sonido no existe, pues no se acostumbra a hacer lo mismo que se hace en inglés. Y no se dice shh para callar a los que están hablando, sino shh, ¿verdad? Así que lo que queremos aquí es un sonido nuevo, posiblemente un sonido que para muchos de ustedes no sea un sonido que jamás hayan articulado. Su articulación, déjenme ver si me arriesgo de escribirlo para ver si pueden producirlo. Traten de articular la S sibilante. Y así que están articulando la S sibilante, echen la lengua hacia atrás un poco, hacia atrás en el paladar. Este sonido ocurre en el nombre de la ciudad, aunque se deletrea con CH, se pronuncia Chicago, Chicago, Chicago. Este sonido ocurre en la palabra que quiere decir seguro, seguro que sí, seguro. Sure, aunque se deletrea con S. Sure. Y en el caso de la palabra que quiere decir zapato, ahí se ve deletreado como normalmente lo representa la ortografía. En el caso de shoe. Así que repitan ustedes conmigo, por favor. Chicago, sure, shoe. Y como ya se nos va terminando el tiempo, vamos a dejar el resto para próximas lecciones. Para mí, como siempre, es un placer pasar esta media hora en compañía con ustedes. Y mis esperanzas son que estas lecciones les sean útiles. Les deseo a todos que pasen un buen día y un provechoso fin de semana. Y como siempre, no pierdan ninguna oportunidad de tratar de expresarse en inglés. Hasta el sábado próximo, si Dios quiere, a la misma hora. Adiós y muchísimas gracias por su atención. Want to see Jets football, save money, and help kids all at the same time? Call 1-800